Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Demet Özdemir se muda a la casa de su madre tras una decisión inesperada. Can Yaman queda sorprendido y las redes explotan con teorías sobre su repentina separación. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Demet fue vista saliendo de un edificio con varias maletas. Lo que parecía una mudanza cualquiera se convirtió en el centro del escándalo cuando una fuente cercana confirmó que la actriz regresaba a casa de su madre. Demet necesita tranquilidad y un entorno donde pueda pensar con claridad, reveló un amigo de la familia. Hasta ese momento, la relación entre Can y Demet parecía estable, al menos de cara al público. Sin embargo, al parecer, todo se aceleró demasiado. Las cosas pasaron muy rápido entre nosotros. No tuvimos tiempo de respirar, de conocernos más profundamente, habría dicho Demet a una amiga cercana. Can, por su parte, se mostró desconcertado con la decisión de su pareja. No entendí qué estaba pasando. Un día planeábamos unas vacaciones y al otro, ella ya tenía todo empacado, comentó el actor a su entorno más íntimo. Fuentes aseguran que Can intentó detenerla, incluso siguió a Demet hasta el portal de la casa de su madre, pero ella fue tajante, no es un adiós definitivo, pero necesito estar lejos para escucharme a mí misma. Este giro inesperado dejó a los fans atónitos. Muchos recuerdan cómo hace solo semanas, ambos compartían imágenes cálidas en redes sociales, mensajes cómplices y gestos públicos de afecto. ¿Qué pudo haber roto esa aparente armonía en tan poco tiempo? Según personas allegadas a la pareja, las discusiones comenzaron cuando Can recibió una propuesta para trabajar varios meses fuera del país. Demet no estaba lista para una relación a distancia y Can no quería renunciar a esa oportunidad, comentó una fuente del entorno de ambos. La tensión creció cuando Demet propuso acompañarlo, y él se mostró reacio. No quiero que sacrifiques tus proyectos por mí, le dijo. Esta frase, lejos de tranquilizar a Demet, encendió una chispa de duda en su corazón. Si me amas, deberías querer construir algo juntos, no separarnos en cada cruce del camino, le respondió ella con la voz entrecortada. A partir de ese momento, la comunicación entre ellos se tornó distante. Hubo silencios prolongados, mensajes no respondidos y una sensación de frialdad que fue creciendo. Hasta que finalmente, Demet decidió dar un paso al costado. No quiero vivir una historia de amor llena de pausas. Prefiero detenerme ahora antes de convertirme en una versión rota de mí misma, fue una de las frases que, según allegados, le dijo a Can antes de irse. Can, al escuchar esas últimas palabras, quedó completamente en silencio. No supe qué decir. Sentí que cualquier cosa que dijera solo iba a empeorar la situación, confesó luego a uno de sus amigos más cercanos. El actor se encerró en su departamento durante días, sin aparecer en público, mientras los rumores crecían como una bola de nieve en las redes. Algunos medios comenzaron a hablar de una crisis emocional en ambos, mientras que otros aseguraban que solo era una estrategia para alejar la presión mediática. Lo que nadie imaginaba es que, en medio de todo este caos, Can decidió escribirle una carta a Demet. Una carta sincera, escrita a mano, que envió con uno de sus asistentes. En ella, según una persona que leyó el contenido, Can habría expresado: sé que estás confundida, y tal vez piensas que alejarte es lo mejor. Pero yo no quiero alejarme de ti. Quiero entenderte, caminar contigo incluso cuando el camino no sea claro. Demet leyó la carta en silencio, sentada en el balcón de la casa de su madre. No lloró, pero sus ojos quedaron fijos en el horizonte durante largos minutos. Siempre ha sido así, cuando siento que puedo confiar,
Algo me empuja a escapar, murmuró según contó una vecina que la vio hablando sola mientras sostenía el papel en la mano. Pese a la ternura del gesto, la actriz no respondió inmediatamente. Pasaron días sin que Khan recibiera respuesta. Hasta que, una noche, su teléfono vibró. Era un mensaje corto, pero claro: gracias por tus palabras. Estoy pensando mucho. Aún no tengo una respuesta. Necesito tiempo. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos fans aseguraban que ese mensaje era una puerta abierta a la reconciliación. Otros, más pesimistas, lo interpretaron como una despedida disfrazada de cortesía. Lo cierto es que, desde ese momento, ambos dejaron de interactuar públicamente. No hubo likes, ni comentarios, ni historias compartidas. Silencio total. Mientras tanto, en una reciente entrevista, Khan fue consultado indirectamente por su situación sentimental. El actor, tras una breve pausa, dijo: hay momentos en los que uno tiene que respetar el proceso del otro, incluso si duele. No siempre amar es insistir, a veces es esperar. Sus palabras se volvieron virales en cuestión de horas. Por su parte, Demet también rompió su silencio en una conversación con una revista de estilo de vida. Allí, sin nombrar a Khan, dijo algo que muchos interpretaron como una clara referencia a él: a veces, estar sola no es una huida. Es una forma de volver a ti misma, de reconectar con lo que dejaste atrás por miedo a perder a alguien. En este contexto, surgió una revelación inesperada: la madre de Demet habría tenido una fuerte conversación con su hija. Según trascendió, ella le habría dicho: no huyas de quien te ama por miedo a sufrir. El dolor no se evita huyendo, se atraviesa con quien vale la pena. Esta frase, según cercanos, marcó un antes y un después en el corazón de Demet. Y justo cuando parecía que todo se había enfriado, una historia publicada por Demet volvió a encender la esperanza. Una simple imagen de una taza de café y un libro, acompañada de la frase: algunas historias no terminan, solo se interrumpen para respirar. Fue imposible no vincular ese mensaje con la situación que vive con Khan. Ahora, los seguidores de la pareja están en vilo. ¿Será este solo un tiempo de reflexión o el principio del fin definitivo? ¿Habrá un reencuentro? ¿O solo quedan cartas sin respuesta y silencios que dicen más que 1000 palabras? Lo que es seguro es que esta historia aún no ha dicho su última palabra. Ambos se mantienen en el ojo del huracán mediático, pero también en el centro del corazón de miles de fans que todavía creen que el amor puede encontrar su camino, incluso en medio de la tormenta. Deja tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video si te gustó esta historia. Hasta la próxima.